Continuando con el curso virtual de actualización en epilepsia, yo me voy a focalizar en el tratamiento en el adulto joven. Mi nombre es María del Carmen García, soy médica neuróloga. Actualmente me desempeño como médica de planta del Servicio de Neurología del Hospital Italiano de Buenos Aires y estoy como coordinadora de la sección de epilepsia del mismo servicio. Yo organicé esta charla en base a 6 casos clínicos ficticios, tratando de graficar a través de ellos las diferentes situaciones con las cuales nos encontramos en el día a día de nuestras consultas cuando debemos seleccionar el primer medicamento anticonvulsivante para iniciar el tratamiento en estos pacientes o bien cuando debemos considerar rotar los mismos, especialmente en el contexto de efectos adversos. Supongamos así entonces que recibimos a esta adolescente de 15 años, previamente sana, estudiante de secundario, quien ahora debuta con una epilepsia focal no lesional. Ella no tiene comorbilidades y no está recibiendo ningún otro tratamiento farmacológico, ni siquiera anticonceptivos. ¿Cuáles van a ser mis prioridades en el momento de seleccionar el primer fármaco para esta adolescente? En primer lugar, que no me genere alteraciones cognitivas ni estéticas. Tengamos en cuenta que está en el secundario, que tiene que estudiar, que tiene que concentrarse. Si yo le doy una medicación que es muy sedante, esto va a alterar su escolaridad, pero por otro lado también va a alterar su vida social, ya que muchas veces va a tener sueño cuando tiene que juntarse con amigos y demás. Y si hay algo que los adolescentes no quieren es justamente diferenciarse del resto. Por lo tanto, tener en cuenta ese punto es muy importante, al igual que los cambios estéticos. Si el fármaco que selecciono le genera aumento de peso o pérdida de peso o acné o hirsutismo, muy probablemente no lo quiera recibir. Y por último, tratemos de seleccionar algún fármaco que no tenga interacciones con los anticonceptivos orales, porque si bien ella no los está recibiendo ahora, muy probablemente los requiera en un tiempo no muy lejano. Desde todos estos puntos de vista, yo preferiría utilizar en primer lugar levetiracetam o lacosamida. Ninguno de los dos suele dar somnolencia marcada. A veces levetiracetam al inicio, pero por lo general es bastante bien tolerado. No tienen ningún tipo de interacción con los anticonceptivos y tampoco suelen generar alteraciones estéticas. En tercer lugar, puedo seleccionar la motrigina. Tan solo recordar que luego, si vamos a utilizar anticonceptivos, podemos tener una interacción dual. Y por último, brivaracetam, que a veces también suele dar marcada somnolencia al inicio, pero que por lo general es algo muy transitorio y luego se lo tolera muy bien. Ahora bien, ¿qué pasaría si esta adolescente, en lugar de debutar con una epilepsia focal, debutara con una epilepsia mioclónica juvenil? Como sabemos, todos aquellos síndromes que tienen ausencias o mioclonías se pueden exacerbar con los fármacos que tengan como mecanismo de acción el bloqueo de canales sódicos. Por lo tanto, ya sé de antemano que fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, eslicarbazepina o lacosamida muy probablemente no los pueda seleccionar. Por lo tanto, es muy probable que mi selección pase nuevamente por levetiracetam y lamotrigina. Como dijéramos anteriormente, tienen un buen perfil sobre efectos adversos cognitivos y estéticos. En el caso del levetiracetam no tiene interacción con anticonceptivos. En el caso de la motrigina es una interacción que uno la puede manejar y por lo tanto podríamos seleccionarlos. Aparte, tenemos que tener en cuenta que estamos iniciando un tratamiento médico a una mujer en edad fértil y tendríamos que tratar de elegir siempre desde el inicio aquellos que tengan un mejor perfil de teratogénesis. Ahora bien, si estos fármacos no le controlaran las crisis o bien no los toleraran, tenemos otras opciones como por ejemplo sonizamida, topiramato, que tenemos que recordar en estos casos tan solo la interacción con los anticonceptivos. Recordemos que topiramato por encima de 200 miligramos es un inductor leve y por lo tanto va a disminuir las dosis de los anticonceptivos orales. También se puede utilizar clobazam, que si bien es sedativo, en combinación con algún otro fármaco, muchas veces es bien tolerado y puede funcionar en el control de las crisis. Y por último, clonazepam.
Ahora bien, si aún así persistieran las crisis, entonces finalmente deberemos llegar a divalproato de sodio con todas las precauciones en cuanto a la fertilidad y también a los efectos adversos que debamos darle a nuestra paciente. Vayamos ahora a este segundo escenario. Es una mujer de 35 años, publicista, quien debuta con una epilepsia focal secundaria a una malformación del desarrollo cortical. Ella está tomando actualmente anticonceptivos orales, pero nos comenta que quiere programar un embarazo en un tiempo no muy lejano. En base a todos estos elementos, yo tengo que realizar la selección del fármaco con el cual voy a iniciar el tratamiento. Y por todos también estos elementos, es muy probable que el levetiracetam y la motrigina sean los fármacos de elección, por todas las razones que ya explicáramos en el caso anterior. Pero en este caso también puedo sumar oxcarbazepina, que si bien tiene interacción con los anticonceptivos orales, sabemos que ella está buscando un embarazo en tiempo cercano, por lo tanto lo va a tener que discontinuar, y por el otro lado también sabemos que tiene un perfil de efectos adversos teratogénicos bastante bueno, lo cual lo pone dentro de los fármacos de elección. No elegiría, por ejemplo, la cosamida o brivaracetam porque los dos son muy nuevos y aún todavía no tenemos datos en cuanto al riesgo de teratogénesis. Como sabemos, el manejo de la epilepsia durante el embarazo se parece mucho a la función de un equilibrista. Debemos hacer de todo para lograr el mejor balance posible entre el control de crisis en la mujer y el riesgo de teratogénesis para el bebé. Durante el embarazo, como todos sabemos, muchas veces tenemos que utilizar dosis mayores, tenemos que hacer cambios inclusive de fármacos, tratando de buscar que la mujer tenga la menor cantidad de crisis posible, especialmente cuando se trata de crisis tónico-clónicas generalizadas. Y por supuesto tenemos que hacerlo a expensas de tratar de elegir los fármacos que tengan menor potencial de riesgo teratogénico, para lo cual debemos saber mucho de farmacocinética, de los medicamentos anticonvulsivantes y también de su asociación con las malformaciones congénitas, especialmente las malformaciones congénitas mayores. Recordemos tan solo que los fármacos que más alteraciones farmacocinéticas van a tener durante el embarazo son aquellos que se eliminan principalmente por riñón, o sea, la motrigina, levetiracetam, oxcarbazepina, porque su metabolito activo se elimina por riñón, fenobarbital, porque una parte se va a metabolizar y eliminar desde hígado, pero hay un porcentaje que lo va a hacer desde riñón, y topiramato, que tiene una situación bastante similar. Como dijéramos entonces, los medicamentos anticonvulsivantes que más se ven afectados en sus niveles en sangre son aquellos que se eliminan por riñón porque se aumenta su clearance e incluyen la motrigina, levetiracetam, oxcarbazepina y fenobarbital. Tenemos dos escenarios posibles para optimizar el manejo de los mismos. Uno es cuando contamos con niveles sanguíneos y otro es cuando no contamos con este recurso. Vayamos a la primera de estas opciones. Lo ideal es utilizar una dosis que sepamos es la que mejor controla las crisis en esta mujer en particular antes de que esta mujer se embarace. En el momento en que logramos el mejor manejo, debemos obtener un nivel en sangre basal para luego tenerlo de referencia durante todo el embarazo. Una vez que la mujer se ha embarazado, se recomienda repetir los dosajes al menos una vez por mes, especialmente para la lamotrigina. Podemos extenderlo un poquito más a uno cada 2 meses en el caso de los otros 3 restantes fármacos, con el fin de ir adelantándonos a los hechos. Si nosotros vemos que el dosaje se va bajando en forma considerable con respecto al basal, vamos a ir corrigiendo las dosis antes que la mujer tenga crisis clínicas. Si podemos evitar estos cambios durante el primer trimestre, que es el que más predispone a las malformaciones congénitas, lo hacemos, pero de ser necesario, porque ya apareciera alguna manifestación clínica, debemos corregir las dosis aún en el primer trimestre. Podemos considerar luego hacer algún chequeo adicional entre estos otros ya programados
especialmente si hay un cambio en la frecuencia de crisis y incrementan en forma notable, o cuando aparecen efectos adversos y en ese caso tenemos que bajar los niveles, porque no todas las personas van a tener el mismo clearance de estos fármacos. Hay personas que tienen muy aumentado el clearance, por ejemplo, en la motrigina, y en otras mujeres esto no ocurre. Entonces, si aparecieran efectos adversos, es importante chequearlo. Y por otro lado, también si hubiera dudas en la adherencia. Ahora supongamos que no tenemos la posibilidad de realizar dosajes en sangre. En ese caso siempre debemos considerar un aumento de la dosis después del primer trimestre que vaya entre un 30 y un 50%, sobre todo en aquellas pacientes que tengan epilepsias con crisis generalizadas tónico-clónicas o que sean muy sensibles a cambios en los niveles de los medicamentos anticonvulsivantes en el preembarazo o bien que tuvieran una dosis efectiva mínima antes de embarazarse y por lo tanto vamos a considerar que muy rápidamente los niveles van a caer por debajo de los niveles terapéuticos. Pasemos ahora al otro extremo de esta balanza, que es la prevalencia de las malformaciones congénitas mayores para diferentes monoterapias utilizadas en mujeres con epilepsia embarazadas. Acá tenemos un conjunto de los datos que fueron brindados por tres de los registros más grandes prospectivos. Por un lado, en verde, el EURAP, que es un registro internacional que concentra los datos de la Comunidad Económica Europea y también de países externos como Argentina. En color violeta tenemos el registro norteamericano y en color naranja el registro de Reino Unido. Como vemos, los tres registros coinciden en que valproato es el que mayor riesgo de teratogénesis tiene. En segundo lugar, vemos que está fenitoína y fenobarbital y un poquitito menos carbamazepina, especialmente en el registro del EURAP. Esto seguramente está en relación a que se utiliza menos en países como Estados Unidos o el Reino Unido. En el caso del topiramato, lo que vemos es que tiene también un riesgo aumentado con respecto a la población general de malformaciones. Un poquito menos en el EURAP, probablemente porque es un medicamento que no se usa demasiado en la Comunidad Económica Europea. Pero con estas cifras, como sabemos, pasó ya a estar dentro del grupo que sabemos que generan malformaciones teratogénicas en el humano, el único de la nueva generación. Y luego tenemos la motrigina, levetiracetam y oscarbazepina, que tienen un riesgo bajo de generar malformaciones congénitas similar al de la población general. Siguiendo en este tema de la relación entre epilepsia y embarazo, vamos a complicar el escenario un poquito más. Supongamos que recibimos esta paciente que tiene 35 años, se desempeña como secretaria, tiene el diagnóstico de una epilepsia mioclónica juvenil desde los 15 años, bien controlada con ácido valproico 1250 miligramos por día y nos consulta porque ahora quiere programar un embarazo. Lo primero que tenemos que considerar en estos casos es la posibilidad de rotar por un medicamento anticonvulsivante que tenga un mejor perfil teratogénico. Como se trata de una epilepsia mioclónica juvenil, lo ideal sería hacer una rotación a levetiracetam o lamotrigina. Si logramos hacer este cambio en forma exitosa, luego debemos aguardar, de ser posible, 6 meses para ver que no haya recurrencia de crisis. Si no hay, entonces permitirle que inicie la planificación de su embarazo. Obviamente a esta altura ya debe estar recibiendo su dosis de ácido fólico, que siempre se recomienda que la inicie al menos 6 meses antes de planificar el embarazo. Pero también puede pasar que recurra con crisis. En ese caso podemos intentar otro cambio. Si habíamos utilizado levetiracetam primero, podemos rotar a la motrigina o viceversa. Si logra un buen control de crisis, entonces nuevamente esperamos 6 meses y luego que planifique el embarazo. Pero si no lo logra, vamos a tener que volver al ácido valproico, tratando de mantener una dosis por debajo de 600 miligramos por día, que sabemos tiene un mejor perfil en cuanto a la prevalencia de malformaciones congénitas. Pero si el control de crisis que obtiene esta mujer, o por lo menos el mejor control de crisis, requiere de una dosis como la previa de 1250 miligramos día, por lo tanto vamos a tener que volver a esa dosis y explicarle a la mujer los riesgos de malformaciones que presenta.
Si ella acepta este riesgo, por lo tanto iniciaríamos el ácido fólico y luego le permitiríamos que planifique su embarazo. Este es un trabajo muy interesante que fuera publicado en la revista Epilepsia del año pasado, que tuvo como objetivo medir, por un lado, el pronóstico en relación a malformaciones congénitas y por el otro en cuanto al control de crisis durante el embarazo, cuando se redujo o se suspendió el ácido valproico previo al mismo. Fue realizado con el Registro Australiano de Medicamentos Anticonvulsivantes en Embarazo, que está abierto desde el año 1999, y compararon dos grupos, unos que suspendieron o disminuyeron las dosis del ácido valproico y otro grupo que mantuvo la dosis habitual. Definieron epilepsia activa o inactiva como la presencia o ausencia de crisis durante el año previo al embarazo. Incluyeron 2.233 mujeres con epilepsia embarazadas, de las cuales 422 no habían cambiado los niveles de ácido valproico previos al embarazo, 158 sí lo hicieron, de las cuales 52 solo redujeron la dosis y en 106 se suspendió. Vamos a analizar los resultados de este trabajo teniendo en cuenta primero el outcome fetal en cuanto a la prevalencia de las malformaciones congénitas mayores y en segundo lugar en cuanto al outcome materno con respecto a la frecuencia de crisis durante el embarazo. Yendo primeramente al outcome fetal, como podemos ver aquí, el primer grupo son las mujeres que no cambiaron sus dosis de ácido valproico durante el embarazo. En este grupo la prevalencia de malformaciones congénitas mayores fue de un 10,9%. Si lo comparamos con este segundo grupo, que es el que redujo o discontinuó el ácido valproico, vemos que acá la prevalencia cae a la mitad, a un 4,5%. Y esta disminución es más importante cuando directamente se discontinuó el ácido valproico. O sea, queda claro que la asociación de malformaciones congénitas mayores y ácido valproico es muy importante. Veamos ahora qué pasa con las crisis en la madre. Si vamos nuevamente al primer grupo, vemos que la prevalencia de crisis durante el embarazo en las mujeres que no cambiaron su dosis de ácido valproico fue de un 30,8%. Una prevalencia de 17,5% de crisis generalizadas tónico-clónicas, 1,3% de crisis en el momento del parto y 22,2% en el posparto inmediato. Si esto lo comparamos con el grupo que sí tuvieron cambios en sus dosis de ácido valproico, vemos que la prevalencia pasa de 30,8 a 46,2. O sea, hubo un incremento en la frecuencia de crisis durante el embarazo en aquellas que modificaron las dosis de valproico o lo discontinuaron. En cuanto a las crisis generalizadas tónico-clónicas, que son las que más nos preocupan, se aumentaron hasta un 22,8%, y algo similar ocurrió también en las crisis durante el parto o posparto inmediato. Y si vemos la diferencia entre reducir o discontinuar, acá no es tan importante la diferencia, excepto por la presencia de crisis generalizadas tónico-clónicas que parecen haberse incrementado mucho más cuando se discontinúa por completo el ácido valproico. Por lo tanto, una de las conclusiones es que la suspensión del ácido valproico antes del embarazo parecería haber disminuido sustancialmente el riesgo de malformaciones fetales, hasta en un 75%, pero a costa de un aumento del 50% en el riesgo de perder el control de las crisis generalizadas durante el embarazo. Hasta el momento nos hemos focalizado en la problemática para seleccionar un medicamento anticonvulsivante en una mujer con epilepsia, especialmente si es una mujer en edad fértil. Pero esto no quiere decir que los hombres no puedan tener situaciones que también nos lleven a considerarlas en el momento de seleccionar un fármaco anticonvulsivante. Veamos, por ejemplo, este paciente de 35 años, diestro, empleado administrativo, quien debuta con una epilepsia focal secundaria a un infarto cerebral trombótico en el año 2015. Tiene como antecedentes diabetes tipo 2, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y una depresión moderada que se encuentra actualmente en tratamiento. Recibe aspirina, hipoglucemiantes orales, estatinas, valsartán y sertralina. Todos estos puntos los tengo que tener en cuenta para seleccionar mi primer fármaco anticonvulsivante. En este caso yo preferiría o la motrigina o la cosamida. Ambas son efectivas en epilepsias focales,
ninguna de ellas tienen interacciones importantes con los medicamentos que el paciente está recibiendo. La motrigina tiene como un factor antidepresivo importante que nos puede colaborar también con la depresión del paciente, mientras que la cosamida, por otro lado, es completamente neutra, o sea, no tendría por qué empeorar el cuadro clínico del paciente en cuanto a su estado de humor. En el caso de que no pudiera utilizar estos fármacos o no le fueran efectivos o no los tolerara, en un segundo lugar podríamos, por ejemplo, seleccionar brivaracetam. Preferiría brivaracetam al levetiracetam, ya que tiene menor impacto sobre el estado de humor, sin esto disminuir su eficacia en una epilepsia focal. Eslicarbazepina, que preferiría a oscarbazepina por el perfil lipídico del paciente, como ya vamos a revisar en próximos slides. Y por último también podríamos seleccionar sonizamida o topiramato. Los dejo en un último lugar tan solo por los efectos adversos cognitivos que puede llegar a tener el topiramato especialmente, pero no porque no sean eficaces o no pudiera utilizarlas el paciente en este contexto. Siempre que nos enfrentemos en un paciente que tiene un diagnóstico de epilepsia en el contexto de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y o diabetes, debemos tener en cuenta la interrelación que existe entre los medicamentos anticonvulsivantes y el perfil lipídico. Los inductores enzimáticos, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, en menor medida oxcarbazepina, pueden llegar a producir un aumento significativo de los lípidos en sangre, especialmente de colesterol y de triglicéridos. Por el otro lado, el ácido valproico no solo puede generar aumento de lípidos, sino también insulinoresistencia. Por lo tanto, idealmente, uno debería tratar de evitar estos fármacos en el tratamiento de un paciente con epilepsia que tenga, por otro lado, diabetes y o hipercolesterolemia. Existen varios trabajos que han investigado esta relación con mayor profundidad. Yo solo voy a nombrar algunos de ellos, los que desde mi punto de vista son más relevantes. Por ejemplo, en estos tres primeros trabajos de Chuan, Luef y Harit, los autores encontraron una asociación entre el uso de ácido valproico, carbamazepina y fenitoína, pero no así de la lamotrigina, con el riesgo de tener hígado graso asociado a un aumento de lípidos en sangre y también de un incremento del índice de masa corporal, todo lo que, por supuesto, aumenta el riesgo de patología aterosclerótica no solo en adultos, sino también en niños, algo que es realmente importante. En este otro trabajo de Mani Mecalá y colaboradores, los autores concluyen que los inductores enzimáticos, como serían la fenitoína y la oscarbazepina, estuvieron asociados también con un aumento de los niveles tanto de triglicéridos como de colesterol, pero ellos no encontraron asociación con ácido valproico y levetiracetam. Como veremos acá hay una discrepancia con los trabajos anteriores, donde valproico también estuvo relacionado. En este otro trabajo que evaluaron el perfil lipídico en niños asociado al levetiracetam, ellos no encontraron asociación entre el levetiracetam y lípidos. Y por último, en este último trabajo, se estableció que la terapia también con valproico, carbamazepina, pero también incluyeron lamotrigina y topiramato, tuvieron marcadores alterados de un riesgo vascular que podría incrementar el riesgo de aterosclerosis, mientras que el levetiracetam tuvo solamente un mínimo efecto. Entonces, se desprende de toda esta bibliografía que los inductores enzimáticos seguramente tienen una relación muy importante con los lípidos, muy probablemente el ácido valproico también, aunque haya discrepancias, y parecería que el levetiracetam y los más nuevos tendrían una relación no tan importante. Por último, me voy a referir unos segundos a las estatinas en el contexto de epilepsia. Hay varios trabajos que sugieren que las estatinas tendrían una acción no solo anticonvulsivante, sino también antiepileptogénica. En este trabajo, por ejemplo, que es un estudio caso-control, los pacientes cardiovasculares tratados con estatinas tuvieron menor riesgo de tener epilepsia luego a lo largo de la evolución. En este segundo trabajo de Wu y colaboradores, ellos determinaron que las estatinas estuvieron asociadas con menor riesgo a tener crisis sintomáticas agudas
en pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular isquémico. O sea, dentro de esa primera semana, luego de haber presentado el accidente cerebrovascular isquémico, tuvieron menos chance de tener crisis aquellos que estaban con estatinas que los que no estaban. Por otro lado, los que fueron medicados con estatina y tuvieron crisis sintomáticas agudas tuvieron menor riesgo de desarrollar luego epilepsia que aquellos que tuvieron crisis sintomáticas agudas pero no estaban recibiendo estatinas. Por lo tanto, parecería tener como un rol protector. Sabemos que las estatinas atraviesan la barrera hematoencefálica y aparentemente tienen una acción modulatoria, no solo sobre los receptores GABA, sino también sobre los NMDA. Con este próximo caso voy a introducirme en un escenario que no es tan frecuente en la práctica diaria, pero que ocasionalmente vamos a encontrarnos. María es una mujer transgénero de 29 años que está en transición de hombre a mujer. Ingresa por la guardia por haber presentado su segunda crisis generalizada tónico-clónica durante el sueño en un mes sin causa aparente. Se encuentra medicada con ciproterona, que es un antiandrógeno, y acetato de estradiol como terapia de reemplazo hormonal. Todos estos elementos los vamos a tener que tener en cuenta para la selección de nuestro fármaco anticonvulsivante. Cuando busqué bibliografía sobre este tema me encontré que no hay mucho publicado. Este trabajo del año 2017 se focaliza en el cuidado de los pacientes transgénero con epilepsia. Lo primero que establece es que el del 0,3 al 0,9% de la población mundial de 15 años o más se identifica como transgénero, y si extrapolamos estos números a la prevalencia de epilepsia, entonces podríamos decir que 150.000 a 450.000 personas en el mundo transgénero tendrán epilepsia. Hay varios puntos a considerar acá. Uno de ellos es tener en cuenta que las personas transgénero reciben terapia de reemplazo hormonal. Cuando el traspaso es de mujer a hombre, usan testosterona y otros tratamientos para suprimir la menstruación y disminuir los niveles de estrógeno. Mientras que cuando el traspaso es de hombre a mujer, usan antiandrógenos, como nuestro caso clínico, y tratamientos para suprimir la testosterona, además de reemplazo con estrógeno. El primer punto a tener en cuenta en relación a los tratamientos de reemplazo hormonal es la interacción que va a haber entre los medicamentos anticonvulsivantes y la hormonoterapia. Como sabemos, carbamazepina, eslicarba, oxcarba, fenobarbital, fenitoína pueden reducir los niveles libres de testosterona. Todos ellos, además, sumados al topiramato y a la rufinamida, pueden reducir los niveles libres de estrógeno. Por otro lado, no podemos olvidar que los niveles de la motrigina se van a ver influenciados y disminuidos con el uso concomitante de terapia de reemplazo con estrógenos. El segundo punto en relación al tratamiento hormonal es el impacto que pueden tener dichos tratamientos en la frecuencia de crisis. Por ejemplo, si tenemos una persona transgénero que va de mujer a hombre, el cese de los ciclos menstruales puede a veces mejorar el control de crisis en aquellos patrones catameniales, pero por otro lado podría aumentar las crisis en el traspaso de hombre a mujer. Otro punto a tener en cuenta son los efectos adversos estéticos de los fármacos anticonvulsivantes. Por ejemplo, valproico, fenitoína pueden incrementar los niveles de andrógenos y esto generar, por ejemplo, hirsutismo, lo cual no es un efecto adverso muy deseado para una persona transgénero que está pasando de hombre a mujer. O sea, son elementos que debemos considerar. Por otro lado, las personas transgénero tienen una mayor prevalencia de depresión y de ideación suicida con respecto a la población general, por lo tanto es muy probable que tengamos que utilizar antidepresivos, recordar que hay algunos de ellos que pueden incrementar las crisis, como es el caso del bupropión, considerar las interacciones que puede haber también tanto con la hormonoterapia como con los medicamentos anticonvulsivantes y por el otro considerar aquellos medicamentos que nos pueden aumentar la depresión como podría ser el levetiracetam, el topiramato o el perampanel. También hay una mayor prevalencia de HIV que en la población general, por lo tanto deberemos tener en cuenta las interacciones con antirretrovirales.
Todas estas razones, al momento de seleccionar el fármaco con el cual iniciar el tratamiento en esta mujer, me inclinaría por la motrigina o brivaracetam. En primer lugar, porque no sabemos si estamos frente a un síndrome de epilepsia focal o generalizada, ya que tuvo solamente 2 crisis durante el sueño. Por ello, buscaría un fármaco de amplio espectro. Preferiría en primer lugar la motrigina, porque la conocemos más, sabemos que no tiene efectos adversos estéticos ni tampoco interacciones importantes con la hormonoterapia y también tiene un efecto positivo sobre el estado de humor. En segundo lugar, brivaracetam, también es de amplio espectro y por el otro lado tiene menos efectos adversos a nivel del humor que el levetiracetam, por ejemplo. La cosamida también la podríamos seleccionar porque si bien no sabemos claramente el tipo de síndrome, ha tenido solamente crisis generalizadas y aunque fueran primariamente generalizadas, la cosamida tiene indicación y tampoco tiene interacción con hormonoterapia ni efectos negativos sobre el estado de humor. Levetiracetam o topiramato los dejaría como al final de la lista tan solo por los posibles efectos sobre el estado de ánimo. Y así llegamos a nuestro último caso, que en este caso es un señor de 30 años, arquitecto, que tiene una epilepsia de ausencia juvenil desde los 14 años, medicado desde ese momento con divalproato de sodio 1000 miligramos por día. Tiene crisis de ausencias esporádicas, especialmente en contexto de no dormir bien o estar bajo estrés. El motivo de la consulta es porque él está recientemente en pareja y actualmente están en la búsqueda de un embarazo. Como no podían embarazarse, fueron estudiados y así se encontró que él tenía una disminución del recuento y también de la motilidad de los espermatozoides y viene a la consulta porque el médico que los asesoró les dijo que podría llegar a tener relación o con la epilepsia o con el tratamiento con divalproato de sodio. En este trabajo, publicado en Epilepsy Behavior del año 2016, lo que hicieron fue evaluar 171 pacientes con epilepsia, 75% de los cuales tenía un buen control de crisis, y compararlos con 594 adultos sin epilepsia. Cuando vieron la prevalencia de alteraciones sexuales, encontraron que las mujeres con epilepsia la reportaron en un 75,3% versus un 12% de las mujeres que no tenían epilepsia. En el caso del hombre, esta diferencia fue del 63,3% versus el 9,6%. Entre los hombres, más del 30% reportaron reducción de la libido, anorgasmia o problemas eréctiles y no encontraron ninguna relación de estos síntomas ni con la edad, ni con la edad de inicio de la epilepsia, ni con el tipo de epilepsia y ni tampoco con el uso de inhibidores enzimáticos. Revisando distintas bibliografías vamos a ver que más o menos entre un 38 y un 71% de los hombres con epilepsia tienen algún tipo de alteración sexual, mientras que la fertilidad cae entre un tercio y una mitad con respecto al índice de la población sana. Este es un trabajo del año 1980, por eso habla más de matrimonios que de parejas en sí, pero lo que ellos encontraron es que el índice de matrimonios en varones con epilepsia varía de acuerdo a la edad de inicio. Aquellos que la comenzaron antes de los 20 años tienen menos posibilidades de llegar a conformar una pareja. Mientras que el porcentaje de matrimonios y de fertilidad ha mejorado en las mujeres en los últimos tiempos, la de hombres aún permanece estable, lo cual refleja que posiblemente estemos dándole más trascendencia y trabajando más sobre la mujer que sobre el hombre, ya que es un punto bastante difícil de tratar muchas veces en la consulta. No obstante, el número esperado de niños nacidos vivos es del 100%, lo cual quiere decir que cuando el hombre es el que tiene la enfermedad o usa medicación, esto no influencia ni en el desarrollo del embarazo ni en el desarrollo del feto. Todas estas alteraciones que un hombre con epilepsia puede tener en la esfera sexual obviamente es multicausal. Hay factores orgánicos, hay factores psicosociales, la impronta que puede tener el diagnóstico de epilepsia en un hombre joven, especialmente si tiene una epilepsia resistente al tratamiento médico, es muy importante y va a afectar obviamente la esfera sexual, especialmente la libido.
Por otro lado, la epilepsia también tiene su propia influencia, especialmente si hay un compromiso del lóbulo límbico, como uno puede ver en las epilepsias del lóbulo temporal. Y por último, los medicamentos anticonvulsivantes y sus interacciones con las hormonas masculinas. Por razones de objetivo de esta charla y por otro lado de tiempo, me voy a dedicar solamente a este último ítem. Para entender mejor esta interacción entre medicamentos anticonvulsivantes y hormonas sexuales masculinas, voy a utilizar este flujograma que me permite explicarlo de una forma más clara. Acá tenemos la hipófisis y acá el testículo. Como sabemos, desde el hipotálamo vamos a tener la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas que va a estimular a la hipófisis, produciéndose así, por un lado, la hormona luteinizante, la cual va a ir a actuar sobre las células de Leydig del testículo, promoviendo la producción de testosterona. La testosterona, a su vez, hace su propio feedback negativo sobre la hipófisis, o sea, a medida que aumentan los niveles de testosterona, esta actúa inhibiendo la hipófisis y disminuyendo la liberación de hormona luteinizante. Por otro lado, la testosterona va a circular unida a la proteína transportadora de hormonas sexuales. Pero la hipófisis también va a liberar la hormona folículo estimulante, la cual va a ir a actuar sobre las células de Sertoli del testículo y va a generar que la testosterona se una a una proteína fijadora de hormonas, especialmente de andrógenos, para actuar sobre las células de Sertoli y generar la producción de espermatozoides. Por otro lado, también se va a producir la inhibina B, que es la que va a cumplir el rol de feedback negativo sobre la hipófisis. Tenemos entonces así dos circuitos. Uno que está compuesto por la hormona luteinizante, las células de Leydig y la testosterona, que va a colaborar con todo lo que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios, especialmente también con la libido, y por el otro lado el eje de la folículo estimulante con las células de Sertoli, que va a tener que ver con la producción de espermatozoides y por lo tanto con la fertilidad. Habiendo visto cómo funciona normalmente el eje hipotálamo-hipófisis testicular, veamos ahora qué ocurre en el contexto del uso de inductores enzimáticos. En primer lugar, los inductores enzimáticos aumentan la síntesis de la proteína transportadora de hormonas sexuales en sangre. Por lo tanto, la testosterona se va a encontrar más unido a la proteína, bajando así sus niveles libres. Por otro lado, aumenta la función de la aromatasa que lo transforma en estrógeno. O sea, hay menos libre y encima pasa más a estrógenos. Y a su vez el estrógeno va a hacer un efecto de feedback negativo sobre la LH, por lo tanto va a disminuir la LH también. Todo esto lo que va a generar es una disminución de la libido sexual principalmente. Por el otro lado, también va a influenciar la producción de las células de Sertoli, disminuyendo la producción de espermatozoides y también de inhibina B. Por lo tanto, hay un aumento relativo de la FSH y esto trae aparejado menor concentración de espermatozoides y de su motilidad con infertilidad. Veamos ahora qué ocurre con el ácido valproico, que es la medicación que está utilizando nuestro paciente. El ácido valproico produce una disminución de la liberación de FSH y LH por parte de la hipófisis, por lo tanto, sobre las células de Sertoli va a producir una disminución en la producción de espermatozoides. Por otro lado, después de varios años de uso, está descrito que puede generar atrofia testicular. Si vamos hacia el eje de la célula de Leydig, el valproico también aumenta la síntesis por parte del hígado de la proteína transportadora de hormonas sexuales, por lo tanto vamos a tener mayor cantidad de testosterona unida y menor cantidad de testosterona libre. Con aumento de los estrógenos y para complicar aún más la situación, la glándula suprarrenal va a comenzar a producir mayor concentración de DHEA y también de androstenediona, las que a su vez van a hacer un feedback negativo sobre la hipófisis. O sea, todo esto va a influenciar por un lado sobre la libido y por el otro lado también produciendo infertilidad masculina.
Hay varios trabajos más recientes que lo que han hecho es evaluar el efecto de los medicamentos anticonvulsivantes más nuevos, como la motrigina, levetiracetam o carbazepina, sobre la sexualidad masculina. Y la conclusión es que parecerían tener mucho menor impacto, excepto el topiramato, que está descrito que también disminuye, especialmente la libido. Por lo tanto, a nuestro paciente lo que le podríamos recomendar es rotar el ácido valproico por la motrigina o levetiracetam. En el caso que con cualquiera de estos dos fármacos lograra un buen control de las crisis generalizadas tónico-clónicas, pero no así de las ausencias, se podría considerar asociar etosuximida en una dosis baja. Las indicaciones farmacológicas de los casos ilustrativos fueron generadas utilizando el epipic.org, que es una aplicación que fue programada en base a un trabajo desarrollado por estos autores, entre los que se encuentra el doctor Emilio Peruca. Es muy útil y recomiendo su utilización. Muchas gracias por su atención.